A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, alhamdulillah, nos encontramos en otro viernes y en este quiero compartirles una, digamos, historia y enseñanzas también. Titulado La luz de la profecía, los profetas disciernen la voz de Dios. ¿A qué nos queremos referir? Es decir, los profetas tienen certeza en la revelación divina. No hay la infalibilidad de mensaje profético. Cuando el profeta compartía o decía su mensaje, había infalibilidad y certeza en que su mensaje iba a ser entregado con rectitud. La infalibilidad que desciende de la fuente suprema, es decir, que ese mensaje profético, ese mensaje de nuestro querido profeta Muhammad, venía de la fuente suprema, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso nos hace comprender y no dudar de ese gran mensaje. Comenzamos con de que hay diferentes formas de revelación y voy a mencionar dos historias para que nos profundicemos en este tema. La primera historia es con respecto al día en el que descendió el Sagrado Corán a donde el profeta Muhammad la revelación, que fue en la cueva de Hira. Sabemos muy bien la historia. Cuando el profeta se encontraba en la cueva de Hira, el ángel se le acerca y le dice, le da el mensaje del Sagrado Corán. Le dice el Espíritu fiel, el Sagrado Corán dice el Espíritu fiel, el ángel Gabriel lo trajo del cielo y lo expositó en tu corazón para que seas uno de los amonestadores. Sura 26, aleya 193 a la 194. Acá el ángel llega y le dice al profeta, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lee en nombre de tu Señor, que todo lo creó al hombre de un coágulo, proclama, tu Señor es el más generoso, que enseñó el uso del cálamo, es decir, de la escritura, que enseñó al hombre lo que éste no sabía. Se dice en la historia que cuando esto ocurrió, el ángel tuvo que insistir al profeta, lo agarró de los hombros y casi lo levantó sacudiéndolo con fuerza, y el profeta, sorprendido, con una abrumadora, digamos, esa experiencia tan abrumadora y física intensa, cogió y se bajó de la cueva después de ese suceso y va a la casa y se encuentra con su esposa, quien lo ve confundido y temiendo por su bienestar. Y entonces él tuvo que colocarse en el regazo de Jadilla, y Jadilla coge y le dice, no temas, porque Allah no te humilla jamás. Tú tratas con respeto a los parientes, dices siempre la verdad, asistes a los más débiles, ayudas a los pobres, honras a tu huésped y luchas por la verdad. Lo calmó de esa manera y para incluso calmarlo más, porque él estaba tan asustado, le dice que lo va a llevar a donde un primo, que es Waraka, y lo lleva a donde Waraka para darle mayor tranquilidad al profeta. Y entonces tras escuchar lo sucedido, Waraka confirma que se trataba del mismo Nams, que es el ángel de la revelación, que había descendido sobre Moisés y auguró al profeta Muhammad que su pueblo lo rechazaría y que él era el mensajero de Dios. Bueno, esa es la primera historia y se encuentra en Sahih Bukhari, registrada en un hadiz narrado por Aisha. La segunda historia que vamos a tratar es una leyenda que se llama la leyenda de Qarani. ¿De qué se trata esta leyenda? Bueno, en el séptimo año de la misión profética aproximadamente, en el que los Qurayshi, los idólatras, molestaban a los musulmanes, a los conversos y al profeta, en el que hubo mártires entre algunos de los
sahabas que fueron martirizados en esa época y eran hostigados a cada momento. Habían aquellas personas, especialmente aquellas personas que eran esclavos o que fueron esclavos liberados, o aquellas personas que no tenían una tribu o una familia fuerte que los protegiera, eran los más vulnerables ante los acosos y las torturas de los Quraysh. Entonces el profeta Muhammad, con la revelación del Sagrado Corán, de la orden de Allah Subhanahu wa Ta'ala, le dice que emigren a tierras nuevas. Y emigraron a Etiopía con esta ley que dice: siervos míos creyentes, por cierto que mi tierra es amplia, adoradme pues. Sura 29, aleya 56. Con esta revelación, los musulmanes emprenden, un grupo de los musulmanes emprenden su camino de Meca a Etiopía, donde había un rey cristiano quien los protegiera. Y así mismo ocurrió, alhamdulillah. Pero acá viene, después de que eso ocurrió, acá viene la leyenda. Es decir, muy pocos después, un año aproximadamente después de que esto ocurrió, viene una leyenda que se encuentra en los libros sunitas y en algunos otros libros, que dice que los Quraysh estaban molestos con el profeta Muhammad y su mensaje, y el profeta de cierta manera también estaba disgustado de que los Quraysh, los de su tribu, no estuviesen aceptando su mensaje, y quería que Allah Subhanahu wa Ta'ala revelara una ley coránica que hiciera que ellos pudiesen acercarse, que esa relación que tenían con los Quraysh, los idólatras, no se alejara más con sus familiares. Y entonces los Quraysh también esperaban que el profeta Muhammad se calmara, que cambiara su postura. Y entonces se le acercaron a él y le dijeron: oh Muhammad, y le pidieron que hicieran un trato en el que usted acepta a nuestros dioses y nosotros aceptamos a tu Dios. De esa manera se rompería esa discordia que los dividía. Entonces dice, digamos, se revela en la ley coránica, sura: di incrédulos, no adoro lo que ustedes adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, y jamás adoraré lo que adoráis, ni ustedes adoráis lo que adoro vosotros. Qul ya ayyuhal kafirun, la abudu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma abud, wa la ana abiduna ma abattum, wa la antum abiduna ma abud, lakum dinukum waliyaddin. Seguían, digamos, estando a leyes coránicas que los separaban. Pero finalmente, acá viene la leyenda, dice que en ese anhelo del profeta, que tanto deseaba que se llegara a una ley coránica, que esa distancia que tenía con sus familiares lo hiciera que esa distancia no se alejara más. Viene la Sura 53, aleya 19 y 20, que es de la estrella, que dice, esta aleya dice: ¿qué opinas de Lat, de Uzza y de la otra, de la tercera diosa Manat? Y entonces acá dice que Satanás se acerca y da un mensaje y coloca su propio mensaje dentro de ese mensaje que es de la ley coránica. Y entonces, mientras está diciendo esta parte, viene Satanás y dice: ellos son los mancebos altísimos, de los cuales esperamos su intercesión. Es decir, ¿qué opinas de Lat, Uzza y la otra de la tercera Manat? Y entonces ahí Satanás coge y dice: ellos son los mancebos, es decir, los que puedes aceptar, altísimos, de los cuales esperamos su intercesión. Es decir, que nosotros los musulmanes esperamos la intercesión de estos ídolos. Y entonces el profeta, al escuchar digamos, supuestamente esta ley coránica, con ese mensaje de Satanás que se mezcló en esa ley coránica, en el que el profeta no comprendió y no se dio cuenta que mientras estaba Allah Subhanahu wa Ta'ala dándole esa ley coránica, también Satanás aprovechó para colocar su propio mensaje. Y entonces, acá continuó con la ley coránica y había en esa ley coránica una parte que es de prosternación obligatoria. Entonces se prosternaron
los musulmanes e igualmente los idólatras, los Qurayshi también se prosternaron y eso hizo que se calmara esa situación de dificultades, de peleas que había, porque los Qurayshi, los idólatras, dijeron que, no, finalmente se reveló una ley coránica en el que el profeta acepta a nuestros ídolos, al menos a esos 3 ídolos. Y entonces, acá hizo que esos que habían emigrado regresaran, y cuando regresaron se dieron cuenta que la situación cambió, de que después Allah subhanahu wa ta'ala con el ángel de la revelación, le llega el ángel de la revelación y le dice, no, te has equivocado. Esa ley es esta parte de acá, pero Satanás aprovechó y colocó su propio mensaje. Y entonces corrigió y entonces la situación volvió a ser como era antes. Ahora, con respecto a esta historia, debemos decir de que nosotros los musulmanes podemos aceptar que la inteligencia y la habilidad y el juicio de razón del profeta Muhammad puede haber sido permitido, haber sido engañado. Primero también quiero mencionar algunas ayas coránicas que hablan sobre la infalibilidad del profeta. Estas 2 historias, una con respecto a que el profeta recibe mensaje de Dios directamente y otra en el que lo recibió por medio del ángel, hay momentos en el que el profeta tiene dudas del mensaje, tiene dudas de la revelación. ¿Es correcto pensar de esta manera? Esta historia que se han transmitido en algunos libros, ¿es veraz? ¿Es correcto? Ciertamente no es así y lo comprobaré mediante arellas coránicas y pues la razón del ser humano. Arellas coránicas como inalterable o irrefutable porque en la revelación del prudente lo hable. Acá esta ley dice que no hay refutación y el Corán es inalterable. Sura 41, aleya 42. Otra, por cierto que te revelamos el mensaje y somos sus custodios. Allah subhanahu wa ta'ala es el custodio de ese mensaje y no permitirá que en ningún momento sea tergiversado, cambiado ni una wa, ni una palabra, ni una letra, ni una vocal, sea cambiado de su mensaje. ¿Cómo iba a permitir que Satanás, el enemigo, permitiera que pudiese colocar su maldad dentro de ese mensaje y confundiera al profeta Muhammad? ¿Cómo es posible creer que el profeta Muhammad, una persona quien se dice que antes de la revelación llegaba a tener sueños que luego se hacían realidad? Alguien que tenía una conexión tan cercana con Allah subhanahu wa ta'ala pudiese ser engañado. Entonces acá dice, en esta alía coránica, otra alía coránica, vuestro camarada el profeta jamás comete errores, ni se descamina ni habla por capricho. El Corán no es sino una inspiración que le fue revelado. Sura 53, aleya 2 hasta la 4. Acá vemos que Allah subhanahu wa ta'ala dice que el profeta, ninguna de sus palabras, aquellas que son del Sagrado Corán, esas aleyas coránicas, y aquellas que son con respecto, digamos, de sus palabras, sus enseñanzas y de su forma de ser, todas esas no son por capricho de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando el profeta dice, no hagas esto, no lo dice por capricho, o si se enfada por algo, no es por capricho propio, sino que es una, digamos, revelación, una parte de esa misión profética que tiene. Y tenemos también unas historias de personas que nos dan a entender la grandeza de la revelación y de cómo es imposible que alguien pueda confundir el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, confundirlo con el mensaje de otro ser. Una vez el profeta Muhammad, que la paz esté con él y su familia, estaba en la mezquita y entonces se le acerca una persona y le dice, oh profeta, yo he llegado a una certeza, a una claridad, en el que veo a las personas y comprendo si esa persona, los pecados que ha cometido y los veo como acá presentes.
transforma las caras de las personas. Y entonces sé aquellas personas que sus actos lo están llevando encaminando al infierno, y aquellas personas que sus actos lo están encaminando al paraíso. Y entonces el profeta, al ver esa certeza en la mirada de ese joven, dijo: tienes razón, has llegado a una certeza, a un momento de, digamos, de grandeza, una certeza de purificación, de una reflexión. Entonces ese joven le dijo: continúa de esa manera, pero no le digas a nadie, quédate callado, no digas a las personas. Cuando él quiso decir: profeta, te diré quién de aquí a esta mezquita irá al paraíso y quién irá al infierno. Y el profeta le dijo: no lo digas, quédate con ellos. Entonces, llegamos a la conclusión con las aleyas coránicas mencionadas y con la razón de que nosotros no podemos aceptar que Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado a un mensajero a que nos dé el mensaje que nos va a dar la salvación y permita dentro de ella que haya una tergiversación. Es imposible aceptar. Entonces, esas historias que muestran que el profeta dudó, que llegó el mensaje del Corán y él no sabía, no comprendió que si era el profeta, y que tuvo que ir donde su esposa y tuvo que ir, se hace entender como que su esposa tuvo que confirmarle y tranquilizarlo y hacerle entender que sí, las palabras con que te has encontrado fue el ángel de la revelación, y ese es que te ha confirmado, y después tener que ir a donde a otra persona que le confirmara también. No, el profeta, al ver al ángel, ¿cómo va a dudar de que está viendo al ángel? ¿Acaso la Virgen María, cuando se encontró con el ángel, preguntó quién eres, y cuando vio, no era el ángel, no dudó del mensaje y quedó en embarazo con su hijo, el profeta Jesús, Isa alayhi salam? No había duda. Y lo mismo vamos a encontrar en otros profetas que cuando reciben el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, no dudan de ese mensaje, como fue el caso del profeta Abraham y el profeta Ismael en la historia del sacrificio. Bueno, además de esta historia y esta importancia de conocer la historia y que quitar toda duda con respecto a ciertos mensajes que se han transmitido en algunos libros y que su veracidad es dudosa, también queremos saber, nosotros como musulmanes actualmente, ¿cómo podemos obtener certeza en un mundo de dudas? Una enseñanza también para nosotros. ¿Cómo podemos obtener certeza en un mundo de dudas? ¿Cómo no permitir que nuestros corazones se contaminen de una duda y que podamos tener certeza en Dios y en su mensaje? Nosotros no tenemos esa grandeza de aquellos primeros musulmanes, de esos compañeros del profeta que estaban frente a él y recibiendo su mensaje. ¿Cómo puedo tener certeza sobre el camino, el mensaje, esa bondad, digamos, este camino que estamos recorriendo es el correcto? Debemos reflexionar. La reflexión es un método. Reflexionar sobre el mundo que nos rodea y de los efectos que tenemos en ella. Cuando nosotros reflexionamos y pensamos y decimos: yo tengo unos ideales, tengo digamos, quiero encaminarme en unas actividades. No hay ningún problema en ello, tener, digamos, ese ego de cierta manera, pero que nuestro actuar no cause daño a los demás. Nosotros podemos encontrar certeza cuando nos damos cuenta que las acciones que hemos realizado, ese camino que estamos llevando, primero, no nos estamos haciendo daño a nosotros. Es decir, si nosotros queremos ir a una universidad, si queremos ir a un trabajo, si queremos hacer algo, primero ese acto que vamos a hacer no tiene que causarnos daño ni físico ni espiritualmente. Primero, eso. Segundo, no hace daño a los demás. Eso de que el fin, digamos, el fin no, tiene los medios, es decir, que puedo, digamos, si quiero obtener algo, no importa el fin. No, eso no es algo islámico. Un musulmán, alguien que es creyente y que sigue las enseñanzas de la Escritura, del Sagrado Corán,
y del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, no está pendiente que cuando camina y recorre un camino, cuando se fija y ve hacia atrás, no está dejando unas huellas de dolor, de sangre en los demás. No está causando daño. Si quiere una posición, si quiere llegar a una posición, si quiere dirigir un lugar, digamos una mezquita, un hermano quiere llegar a un lugar, a una posición, esa persona no tiene que llegar a esa posición diciendo, bueno, esta vez hago esto y rompo esa promesa, hago daño, hablo mal del hermano y después tal vez lo corrija después. No, cuando usted esté caminando y después ve hacia atrás, ve realmente el daño que ha cometido. Entonces, una manera de encontrar certeza de que estamos por el bien camino es saber primero que no debemos reflexionar y ver que no hemos hecho daño a nosotros mismos y a los demás, y ese es una. La siguiente es estar acompañados de personas sinceras y obedientes a Dios. Aquellas personas que obedecen a Dios, que vemos sinceridad en su trabajo, esas personas que no le hacen daño a nadie, estar con ellas, estar acompañados de esas personas. Y esas personas nos pueden dar una tranquilidad también, no estar solos. Estar solo algunas veces para reflexionar, irse es bueno, pero no estar siempre solo y decir que no voy a juntarme nunca, un año, 2 meses solo, sin acompañar a algunas personas, no. Estar acompañado de personas sinceras y obedientes a Dios es muy bueno. E igualmente hacer súplica a Allah subhanahu wa ta'ala pidiendo que les dé fortaleza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.